Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Santiago 4:7, ¿lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo leemos una vez más? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y lo creemos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, oh Dios mío. Bendecimos tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que tu presencia está aquí, que tú te manifiestas en medio de tu pueblo. Señor, en este día yo me he dispuesto, Señor, como un vaso que tú vas a usar para edificar a tu pueblo, Dios mío. Tú conoces la vida de cada uno, tú conoces, Señor, lo que están pasando en su vida personal, en su hogar, en el ministerio, Señor. Pero gracias porque tu palabra viene como aliento de vida, porque tu palabra viene a fortalecer, a sustentar, Señor, a enseñarnos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y en esta tarde, Señor, yo declaro victoria en el nombre de Cristo Jesús, y que toda fuerza del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús empieza a retroceder, lo que se ha levantado contra nuestras vidas, Señor amado, no tiene, Señor, no va a obrar en nosotros, porque tú eres el que va delante de nosotros. Gracias, Señor, por la victoria que nos das en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar. ¿Cómo están? Mire que ni los saludé. Me enfoqué en el micrófono y no los saludé. Pero estamos bien, amén. Estamos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo que se burla de nosotros, un enemigo que trata de atacarnos para que nosotros paremos de hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer. Tal vez usted no tenga un ministerio en el que esté ejerciendo, pero usted tiene una obra que cumplir en su casa, con su familia, amén. Y cualquier obra que nosotros hayamos sido mandados a hacer, el enemigo siempre va a querer frenarnos, va a querer detenernos para que no avancemos, para que no cumplamos lo que el Señor quiere. Pero una cosa sí es cierto, hermanos, que cuando nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, nosotros tenemos la victoria garantizada. No importa cómo el enemigo se levante, cómo el enemigo se oponga. Si usted está en obediencia al Señor, si usted está viviendo conforme a la palabra del Señor, usted va a poder resistir al diablo y él va a tener que huir de su vida. ¿Lo creen esta tarde? Bendito Jesús. Fíjese que los planes que Dios tiene para nosotros, los pensamientos que Él tiene, son pensamientos de bien y no de mal. Lo dice la palabra. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo, pero muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de nuestra desobediencia, de no vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero en este día, mi hermano, no importa la situación adversa que usted tenga, por el dolor que usted esté pasando, yo quiero decirle que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios de misericordia. Que aunque
aunque caigamos porque le fallamos, Él nos puede volver a levantar. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El pueblo de Israel tenía muchas bendiciones. El pueblo de Israel disfrutaba de la presencia del Señor. El pueblo de Israel disfrutaba de la cobertura de Dios. El pueblo de Israel, si algo podían disfrutar, era que Dios era su protector, que Dios les había prometido estar con ellos y Dios estaba con ellos. Al igual que con nosotros, Dios ha prometido estar todos los días de nuestra vida y Él lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Alabado el nombre de Jesús. Y Dios había prometido que los iba a proteger. Y si de algo ellos podían disfrutar era de esa protección de Dios, porque Dios protege. Nuestra hermana Natalie hablaba de unos atributos de Dios y uno de ellos es que Él es protector. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos tantas promesas de cómo Dios protege a su pueblo. Y una de ellas la vemos en Salmos 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿De todos, hermano? ¿De todos? De los que le temen. ¿Cuántos temen a Dios en esta tarde? El ángel de Jehová acampa alrededor. Él es un muro alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Él es nuestro defensor. Él es el que pelea por nosotros. Estamos rodeados por el Señor. Pero cuando le tememos, entonces, ¿qué pasa cuando no le tememos? ¿Tenemos la protección de Dios? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Porque nosotros nos salimos de esa protección. Dios siempre quiere protegernos, dice que Él es un muro alrededor de nosotros. Pero cuando nosotros no vivimos en su palabra, no le obedecemos, nos salimos de esa protección. Mire otra promesa en Salmo 121 del 5 al 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará. ¿De qué? Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. O sea que Él es un guarda. Él es un muro alrededor de nosotros. Y nosotros podemos ver, mi amado hermano, en la vida de Job, en el capítulo 1, verso 1, que Job estaba rodeado, había una muralla divina alrededor de él, de su casa, de sus bienes, y por eso Dios lo prosperaba. Ay, hermano, qué bendición estar amurallado por el Señor. Porque cuando estamos en ese rodeados por el Señor, que Él es nuestro muro, hermano, el enemigo no va a poder infiltrarse. Entonces, cuando el enemigo venga, lo vamos a poder resistir, porque hay una muralla alrededor de nosotros. Y le digo algo, dice que va a huir, porque Él va a ver esa muralla del Señor alrededor de nosotros. Y hoy el Señor nos viene a decir: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y hay promesa que va a huir de nosotros. Reciba la palabra en esta hora, mi amado hermano. Cuando el pueblo de Dios estaba en peligro, el pueblo de Israel, que Dios los sacó de Egipto, ellos iban ya camino a la tierra que Dios les había prometido. Pero vienen los egipcios que representan al enemigo. Entonces vienen y ellos los empiezan a perseguir, porque ellos no querían que los israelitas fueran a la libertad, fueran libres. Ellos querían regresarlos a la esclavitud, regresarlos a ese sistema mundano. Usted sabe que el enemigo no está contento con que usted haya aceptado a Cristo.
Y Él hace cualquier cosa para regresarnos al mundo. Y entonces viene el ejército de los egipcios y empiezan a perseguir a los israelitas. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos se encuentran que están frente al mar y no había una salida, viene Dios y abre el mar rojo y hace una muralla al lado derecho y una muralla al lado izquierdo para proteger a su pueblo y que pasara en tierra seca. Él fue el muro de ellos cuando ellos estaban en peligro. Las aguas no pudieron ahogarlos porque hay promesa de Dios que pasaremos por las aguas, pero no nos ahogaremos. Aleluya. Si usted se siente con las aguas por el cuello, hermano, todavía puede respirar. Si usted se siente que las aguas lo van cubriendo, Dios no lo va a dejar ahogarse porque hay promesa de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver de que había muro alrededor de los hijos de Dios. Las ciudades antiguas tenían muros alrededor de ellas. Estos muros lo que hacían era protegerlas. Estos muros las ayudaban para que ellos no tuvieran ataques sorpresivos, ataques de repente. Estos muros, estas murallas marcaban un límite de lo que donde ellos podían estar y de lo que ya era la parte de los pueblos paganos, mundanos. O sea que la muralla en realidad lo que les daba era una protección, una seguridad y les marcaba límite de territorio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que al nosotros tener una muralla puesta por Dios en nuestra vida, tenemos límites. Hay límite de territorio para los hijos de Dios. Y aquí es donde el Señor me traía esta palabra de que hay muchos que sus muros se han derrumbado. Hay muchos que sus muros no se han derrumbado en una totalidad, pero se han descuidado y están abriendo portillos para que el enemigo entre. Pero hoy el Señor te trae una palabra para que te pongas firme, que resistas al diablo y que el diablo huya de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, de tu trabajo, de tus finanzas. Cuando nosotros hablamos de las ciudades amuralladas, rápido nos viene a la mente Jericó, Jericó. Porque de Jericó se dice que tenía murallas altas, fortificadas. No podían entrar, ¿verdad? No podían atravesar por ellas. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, la ciudad de Dios, Jerusalén, también estaba amurallada. Porque era un Dios que protegía a su pueblo. Era un Dios que le había puesto límite a su pueblo. Que así como hay promesas espirituales. Mire, hermano, aquí no vemos al ángel. Lo sentimos, amén. Pero no vemos literalmente ese vallado. También Dios les había mandado a su pueblo que pusieran esa muralla que los iba a proteger de ataques sorpresivos, que les iba a marcar límite para que el enemigo no entrara, ni para que ellos se contaminaran con las cosas mundanales. Si de algo Dios ha sido celoso desde el principio, es que sus hijos se mantengan donde tienen que estar. Tanto, hermano, tanto mandamiento que Dios le dio a su pueblo de no contaminarse. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente cuando nosotros no estamos firmes en el Señor y nos empezamos a relacionar mucho con aquellos que no están en las cosas del Señor, si yo no estoy firme, va a ser más fácil que esa persona me jale al mundo a que yo lo jale a él a Cristo. Y Dios conocía de eso. Y por eso les ponía límite. Y mire, hermano, yo aquí no estoy diciendo que no se relacione
con su familia que es inconversa, que no se relacione con los de su trabajo. Claro que lo tenemos que hacer. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús compartió, Jesús entró en casas, ¿verdad? De personas que no temían a Dios, pero Él no se contaminó. Pero muchas veces nosotros no estamos en esos límites que el Señor nos ha puesto y sí nos contaminamos. Entonces aquí vemos, mis hermanos, de que el pueblo de Dios estaba también amurallado. La ciudad estaba amurallada. Y vemos, hermanos, de que el pueblo de Israel, aunque tenía una muralla espiritual y una muralla física, fue un pueblo que desobedeció a Dios. Y la desobediencia abre portillos en nuestra muralla. Y ellos desobedecieron a Dios. Ellos empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron en la idolatría. Y entonces vino Dios y se fastidió. Y Dios mandaba a sus profetas. Porque, hermano, siempre que vaya a venir a nosotros un trato de Dios, primero nos va a dar una palabra. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios mandaba a los profetas y les hablaba que se santificaran, que se purificaran, que se apartaran. Y ellos no lo hicieron. Ellos siguieron en lo mismo. Escuchaban a los profetas, tal vez iban a los servicios los sábados, miremoslo así. Iban los martes, escuchaban el estudio bíblico, iban sábados, sabían que Dios les estaba hablando directamente a su corazón. Iban el domingo y también recibían la palabra, pero al salir, igual. ¿Será que hay pueblo de Dios así? Salían igual. Ellos cumplían con estar en el servicio. Ellos cumplían con escuchar la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y a Dios no le importa tanto, hermano, que usted escuche, que usted se sepa toda la Biblia, sino que usted practique lo poco que sabe. Vemos al joven rico cuando llega a Jesús y le digo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumplir los 10 mandamientos, yo lo sé, dijo él, yo lo hago. Pero cuando él dijo, dale a los pobres tus bienes, ahí ya no quiso poner en práctica la palabra. Y la conocía, sí la conocía, pero no la quiso poner en práctica. Y así estaba el pueblo de Israel. No querían ese cambio, entonces Dios se cansó y permitió que entonces llegaran los babilonios y entonces los llevaran a ellos cautivos. Pero ¿por qué pasó esto? Porque ellos se descuidaron y ya no tuvieron una muralla espiritual que los protegiera. Por lo tanto, habían abierto hasta los muros físicos también. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que nosotros tenemos esa muralla en nuestra vida, pero tenemos que estar pendientes de cómo está ese muro espiritual. Tenemos que estar vigilantes. A las murallas se les ponía vigilantes de día y se les ponía vigilantes de noche. A las murallas, hermanos, las inspeccionaban porque se podían tal vez estar cayendo, tal vez estaban dañando por el calor, por la lluvia, por cualquier cosa. Entonces sabían quiénes las vigilaban, las inspeccionaban. Y hoy Dios nos manda que espiritualmente inspeccionemos cómo está la muralla en nuestra vida. Uno de los peligros que corrían o de los riesgos que había era que en las murallas se podían meter las serpientes. La serpiente es tipo de Satanás. Y Satanás siempre va a querer meterse a nuestra vida. Y si nosotros abrimos portillo, el enemigo no va a esperar a que abramos la puerta. Por lo más mínimo se va a meter. Alaba el nombre del Señor. Y entonces Dios lo permitió. Y entran los babilonios.
Y dice de que cuando ellos entraron sucedieron 3 cosas. ¿Por qué? Recuerde, porque la muralla estaba descuidada. Porque ellos pudieron penetrar a causa de que no habían cuidado su vida espiritual. Y cuando ellos entraron, pudieron sacar todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Mire cómo empieza la obra del enemigo. Empieza sacando los tesoros que para nosotros son lo más importante. Yo le pregunto, ¿qué es un tesoro para usted? No me responda. Tal vez estará diciendo mi casa, mi carro, mi cuenta de banco. Porque hay quienes, eso es su tesoro. Y mire la obra del enemigo, que no solamente entró a quitar los tesoros personales, sino los tesoros espirituales. Porque cuando aquí la palabra del Señor nos dice los tesoros de la casa de Jehová, está hablando de lo espiritual, y los tesoros de la casa real. Cuando nosotros no tenemos ese muro alrededor de nosotros, el enemigo nos va a querer quitar todo lo que Dios en algún momento nos dio. Le quitó los tesoros. ¿Es para usted un tesoro la oración, hermano? ¿O ni por su mente le pasó eso como un tesoro? ¿Es para usted un tesoro poder ayunar unos cuantos días? ¿Es para usted un tesoro venir a la casa de Dios? ¿Es para usted un tesoro ir a su tiempo de oración con el Señor? Todo eso lo empieza a robar el enemigo cuando descuidamos nuestra muralla espiritual. ¿Y qué decir de la palabra de Dios? Dios habló a mi vida y ha venido hablando con todas las enseñanzas que hemos traído, con los mensajes, porque sí, la palabra del Señor dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Él no se conforma solo con robarle, hermano. Él no se conforma con matarlo, lo quiere destruir. Y yo no le vengo a meter miedo, lo vengo a alertar con la palabra de Dios. Quizás usted está viendo que su matrimonio está en tantos problemas, sus hijos, su trabajo, sus finanzas, y por más que usted trata con sus fuerzas de solucionar, nada pasa, porque si su muro estaba descuidado, el enemigo entró a quitarle sus tesoros. ¿Y por qué no decir que nuestra familia es un tesoro? Para mí lo es. Mis hijos son un tesoro, mi matrimonio es un tesoro. Pero no ocupan el primer lugar en mi vida. El primer lugar lo ocupa Dios en mi vida. Porque podemos tener muchos tesoros, pero todo tiene que ir en orden. Y por mucho que amemos a nuestros hijos, a nuestra familia, la empresa, el trabajo, hermano, el ministerio, nunca pueden ocupar el lugar de Dios, porque entonces estamos en idolatría. Y por eso penetra el enemigo también. Seguimos viendo en la palabra del Señor que se llevaron cautivos a todos los príncipes, los artesanos, los herreros, y solo dejaron a los pobres. Se llevaron a los que le podían aportar algo, de los que podían sacar algo. Dice que a los más inteligentes se los llevaron, pero a los pobres, ¿qué podían ofrecer los pobres? Nada, por eso los dejaron. Y muchas veces el enemigo con algunos ya no está haciendo nada, ya no está tratando de atacarlos, porque ya los mira como pobres espirituales, como pobres que ya los tengo en mi mano. Ya, ¿para qué trato con este si este hace lo que yo quiera? Lo tengo como títere. Pero aquellos que podían aportar fue a los que se llevó. Y aquí hay un pueblo que puede aportar mucho para el Señor, para su casa. Y por eso tenemos que cuidarnos que el enemigo no nos lleve cautivos. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y él va a tener que huir de nosotros.
Usted tiene para aportarle a Dios. Yo tengo para aportar a Dios. Y por eso el enemigo está tratando de destruirnos. Por eso está tratando de atacarnos. Pero hoy, hermano, nos levantamos en el nombre de Jesús. Si está débil, toma nuevas fuerzas. Si no ha estado cumpliendo como el Señor quiere, usted puede hacer un nuevo pacto con el Señor. Un compromiso de vivir de acuerdo a su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Dice que quemaron la casa de Jehová, la casa del rey. Mire cómo asocia siempre la casa de Jehová, la casa del rey. Porque son dos áreas de nuestra vida, lo espiritual y lo material. Y que derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Los dejaron en ruinas. Los dejaron sin nada. Y se los llevaron cautivos a Babilonia. Y en Babilonia ellos no tenían el lugar para adorar. En Babilonia lo que había era un sistema mundano. Idolatría, trabajo, eran esclavos. Los esclavos tienen que trabajar, hermano, aunque no quieran. Viven ellos para trabajar. Aquí no hay esclavos del trabajo, ¿verdad? Usted trabaja para vivir, pero no vive para trabajar. Y usted trabaja para tener dinero, pero el dinero no lo controla usted. Aleluya, gloria al Señor por esos amenes. ¿Cuántos esclavos, hermano, del trabajo? Hermano, cuando Dios lo bendice a usted con un trabajo, es para prosperarlo, pero sin que usted se mate. Porque ¿de qué le sirve a usted enfermarse de tanto trabajar si al final no va a disfrutar sus bendiciones? Ahí había un sistema de placer. Y mire de que cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, muchos de los que antes iban al templo se acomodaron a ese sistema, lejos de la casa de Dios. Se acomodaron al sistema de Babilonia, pero había un remanente que anhelaba estar en la casa de Jehová. Había un remanente que anhelaba ir y ofrecer sacrificio. Había un remanente que lloraban por estar en ese templo donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Cuántos hay, hermanos, cautivos de Babilonia que ya no desean estar en la casa de Jehová? Que les da lo mismo estar en la casa de Jehová. Y Dios lo bendiga a usted que vino en este día a la casa de Jehová. Pero ¿cuántos en sus hogares cautivos? No les voy a decir discúlpenme, les voy a decir reciban la palabra. Cautivos. Porque hay un sistema de tecnología que me deja cómodo en mi casa. Donde puedo escuchar la palabra de Dios, pero a la vez estar lavando. A la vez estar limpiando. A la vez con mi café no se acomode y salga de ese sistema mundanal. No hay como estar en la casa de Jehová adorando el santo nombre del Señor. La presencia de Dios está en todo lado, pero nunca va a ser comparado a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que decían. ¿Cuántos alegres hay en esta hora? Y nos gozamos en la presencia del Señor. Celebramos la bondad de Dios en nuestra vida. Hermano, es que malo escuchar la palabra en nuestra casa no es. Lo malo es que haya un servicio que usted prefiera quedarse en su casa. Eso es lo malo. Pues los dejo ya quietos, pues. Y había un pueblo que deseaba estar en Jerusalén, porque habían sido cautivos, no porque ellos hubieran dado lugar, sino porque quien tenía que levantar el vallado no lo levantó.
porque tenía que cuidar el vallado, no lo cuidó. Y allá fueron niños, allá fueron jóvenes, allá fueron esposas. Allá fueron esposos que eran fieles, pero como los sacerdotes, los que estaban arriba, no cuidaron el vallado, todos se fueron al cautiverio. Sacerdotes, cuiden el vallado de su casa. Si ustedes no cuidan ese vallado espiritual, sus hijos pueden ser cautivos de un sistema mundanal. Y lo he dicho otras veces y se lo vuelvo a repetir: no sea solo un padre proveedor, sea un padre protector espiritualmente. Y cuando estudiaba esto, hermanos, el Señor me traía a mi mente a Urías. Porque a Urías, Eteo, siempre lo miramos como un víctima de lo que hizo David y de lo que hizo Betsabé. Pero cuando vemos bien cómo estaba la casa de Urías estaba descuidada. No había muralla de protección. Porque dígame usted, hermano varón, ¿a usted le gustaría que alguien mire a su esposa bañándose? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Aleluya, dicen. Entonces, ya entendí por qué lo dijo. Pero mire, hermano, ¿por qué David pudo ver a Betsabé bañándose? No había una muralla de protección. Una casa descuidada. Un buen soldado, un buen guerrero, fiel a su jefe, fiel al pastor, pero no cuidaba su casa. Como dice la pastora, diga ouch si quiere. La pudieron ver. Alguien que estaba de lejos, que no tenía por qué ver las intimidades de la mujer, las pudo ver por un hombre descuidado en su casa. Y qué bueno servirle a Dios, qué bueno que usted pase días en ayuno, en oración, hermano, pero no descuide a sus hijos ni descuide a su esposa. ¿Cuántos hogares están siendo asediados por el enemigo? Porque las murallas están descuidadas. Pero hoy el Señor nos da una estrategia espiritual para que podamos cuidar de nuestro hogar. Pero hermano, como nosotros tenemos un Dios grande en amor y misericordia, amén, dice que Él se complace en hacer misericordia. Y vino Dios, y como ya le había enseñado la lección a los que habían querido aprender, entonces viene Dios y despierta. Mire lo que hizo Dios. Dios despertó el espíritu, no dice el corazón, dice el espíritu del rey Ciro, para que él proclamara que los que querían regresar a Jerusalén lo pudieran hacer. Esa es la misericordia de Dios. Y entonces viene y se empieza a pregonar que los que quisieran regresar a Jerusalén lo podían hacer. ¿Y sabe qué? No todos quisieron regresar. Diría el chavo, brutos. No quisieron. Estaban cómodos. Pero había unos que sí se apuntaron para regresar, para santificarse, para volver al lugar de reunión, para ir a la libertad que que Dios les había dado. Hermanos, si Dios le trae esta palabra hoy es porque lo quiere completamente libre. Si usted se ha acomodado a la vida que está llevando, hermano, y no recibe la palabra, yo no le estoy diciendo que porque tiene que ser esta palabra, no, Dios nos ha venido hablando y hablando y hablando. ¿Ya cuánto Dios quiere sacar de la esclavitud de la pornografía, de la masturbación, de la mentira?
Solo ustedes saben que Dios lo puede tener, no Dios, el enemigo lo puede tener esclavo. Pero hoy puede salir a la libertad. No se quede en el lugar donde ha venido estando, porque lo que le espera es desgracia, miseria. Y podrá estar bendecido materialmente, económicamente, pero ¿de qué le sirve eso si se pierde su alma? Bendito el nombre del Señor. Y regresaron, fíjese que me llamó mucho la atención en Esdras capítulo 2 versos 64 y 65, que nos detalla las cantidades de las personas que regresaron, y dice que fueron 49,907. ¡Hala, qué exacta es la palabra de Dios! Y cuando ellos regresan, lo primero que ellos restablecen fue el altar a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando empezamos descuidando el altar a Jehová, ahí es que se empiezan a abrir los muros y le empezamos a dar entrada al enemigo. En el altar a Jehová, y era donde se ofrecían los holocaustos, donde se ofrecían las ofrendas, donde se ofrecían los sacrificios. Y dice que también restauraron el culto a Jehová, lo que quiere decir que empezaron a celebrar todas las festividades que Dios les había mandado a que celebraran. Ellos empezaron restaurando lo primero. Y aquí hay muchos altares descuidados. Pero hoy podemos empezar a restaurarlo. Tal vez ha pasado un día sin oración, se nos perdona, hermano. Pero cuando ya es una semana, cuando ya es un mes, el altar está derribado. Pero ellos empezaron, y dice que fue por ahí que ellos empezaron y se motivaron unos a otros. Pero algo que a mí me llama la atención, en Esdras capítulo 3 verso 1 dice que ellos se unieron como un solo hombre. No fue a la manera de como este dijo, no, unidad. Si en su matrimonio las murallas están derribadas, empiece a restablecer la unidad matrimonial, la unidad familiar. No puede, hermano, si usted quiere la bendición de Dios como matrimonio, no puede jalar uno por un lado y el otro para otro lado. No se puede. Un solo acuerdo. Como matrimonio solo somos uno. Aquí como que no saben ese verso. Somos uno. Si está ese acuerdo matrimonial, hermano, para restaurar el hogar, ay, hermano, créame que el enemigo va a tener que huir. Unidad, en la unidad Dios se glorifica, en la unidad Dios se manifiesta. Que lo que hagamos aquí en la casa de Dios siempre haya unidad. Y lo he dicho y lo voy a seguir haciendo. Diferentes mentalidades hay, diferentes opiniones hay, pero que estemos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo amor y en un mismo acuerdo. Y vamos a hacer las cosas para la gloria del Señor. Ahí vemos entonces, hermanos, de que ellos pudieron restablecer lo que era el altar, pudieron restablecer el culto y también pudieron restablecer o reedificar, quiero decir, el templo a Jehová. Ya estaba la mayor parte bien, pero de repente se dan cuenta de que había algo que hacía falta. ¿Sabe qué? ¿Quién me lo dice? Los muros, lo que daba aquella protección, lo que daba aquella seguridad, lo que ponía los límites. El culto ya estaba restablecido, el altar ya estaba restablecido. Ahora yo le pregunto a usted, usted orando, usted leyendo la Biblia, usted viniendo al servicio, ¿a veces peca?
Y pecar, todos vamos a pecar, pero permanecer en el pecado. Y hay muchos que aunque vienen a la iglesia o venimos a la iglesia, me voy a incluir pues, que aunque venimos a la iglesia, oramos, ayunamos, a veces estamos perseverando en un pecado. Y eso es porque los muros están derribados y necesitamos restablecerlos. Y entonces vienen unos que estaban en Judá, se van a Babilonia. Yo no sé a qué irían. ¿Alguien sabe? Cuénteme. Solo dice que fueron a Babilonia y que cuando llegaron a Babilonia, entonces Nehemías, que era un joven que trabajaba para el rey, él era un joven que había nacido en Babilonia, él nunca había estado en Judá. Él nació en Babilonia, pero aún naciendo ahí, vinieron sus padres y le metieron el temor a Dios. Le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a amar la ciudad santa, le enseñaron a amar el orar, el reverenciar a Dios. Y aunque él estaba en una posición buena de trabajo, porque él era el copero del rey, tenía una posición buena económicamente, él se preocupaba por aquellos que tenían necesidad. Y entonces dice que cuando llegaron ahí a Babilonia, él les preguntó de que cómo estaban sus hermanos allá en Judea, en Jerusalén. Y entonces lo que a él le dijeron fue de que la noticia que le dieron fue que ahí se encontraban en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. ¿Había culto a Jehová? Sí. ¿Había altar levantado? Pero mire cómo se encontraban. Y dice que cuando Nehemías escuchó esto, él lloró. Se sentó y lloró con todas sus fuerzas. Pero él no se quedó solo llorando, lamentando la condición de cómo estaba aquel pueblo. Él se puso a orar y se puso a ayunar. Y cuando él oró, mire, yo quiero que leamos esta oración, porque yo creo que en esta oración muchos nos podemos identificar. En Nehemías capítulo 1, versos 5 al 11 dice: y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas, ¿qué? ¿Está leyendo conmigo? Confieso que los israelitas hemos pecado. Ya me perdí. Verso 8, ¿verdad? 6. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tu siervo, los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia. Ay, mire, hermano, él reconocía el pecado de su familia. Y yo hemos pecado contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que le diste a tu siervo Moisés. Te ruego que tengas presente el mandato o mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste: si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí, escucha esto, hermano, pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que me adoren.
Ellos son tus siervos y tu pueblo al que tú libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. ¿Qué vemos aquí entonces? Reconocimiento de pecado. Pedir la misericordia de Dios. Hermano, cuando pedimos esto a Dios, Dios nos va a escuchar. Dios va a tener misericordia. No importa cuál sea el pecado que se esté practicando, Dios perdona todos los pecados. Toda clase de pecado, cuando hay un arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambiar de dirección. Y ahí vemos entonces de que después de que él oró, que él confesó el pecado, él fue y tuvo el favor de Dios. No le voy a hablar esa parte, pero Dios abrió puerta para que él fuera a la ciudad de Jerusalén y que él pudiera levantar nuevamente los muros de aquella ciudad. Dios le proveyó todo lo que necesitaba, le proveyó carta, le proveyó madera, le proveyó a las personas que iban a ir con él para entonces restablecer o edificar esos muros, porque la ciudad no podía estar sin esa protección. Cuando él entonces llega, aquí veo algo que cuando él llega callada la boca. Porque hay cosas que Dios nos manda hacer y no podemos estarlas hablando. No ande contando las cosas antes de tiempo, hermano. El enemigo escucha. Y a veces no el enemigo, su hermanito que le tiene envidia, que le tiene celos y puede empezar a hacer algo para que eso no se le dé. Hay que aprender a callar. Todo tiene su tiempo. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Él llegó callada a la boca. Él sabía la misión que Dios le había dado. Y dice que cuando él llegó, él empezó de noche a inspeccionar cómo estaba el muro, porque el muro hay que inspeccionarlo. Y hoy por medio de la palabra de Dios, Dios le está diciendo cómo está su muro. Pero usted mismo tiene que inspeccionarse también. Y dice que después que él inspeccionó el muro, entonces viene él y motiva para que levanten nuevamente esos muros. Pero cierto es, mi amado hermano, que cuando nosotros nos disponemos a dejar una práctica de pecado, cuando nosotros nos disponemos a afirmarnos en el Señor, va a haber oposición. El enemigo no va a querer que nosotros dejemos de practicar ese pecado donde nos tiene agarrados. El enemigo no va a querer que salgamos de la comodidad y empecemos a ayunar, empecemos a orar, empecemos a congregarnos como tiene que ser. Pero ahí es donde Dios le dice a usted: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tampoco sea usted de los que dicen: no, yo mejor así me quedo, porque dicen de que cuando uno se afirma en el Señor, el enemigo más se levanta. Porque eso se dice, ¿verdad? Y entonces a algunos les da miedo y prefieren quedarse en su vida cómoda. No, hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios le está inquietando a que salga de su comodidad, es porque Él va a estar con usted y lo va a respaldar. Y aquí vemos que hubo oposición. Vamos al capítulo 4 de Nehemías, verso 1 al 3. Yo no sé a qué hora empecé y no sé a qué hora voy a terminar. No sé a qué hora empecé, de verdad, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya no me falta mucho. Dice la palabra del Señor: cuando Sanballat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo: ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables?
es que creen que los vamos a dejar que construyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios. A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de este montón de polvo y ruinas quemadas. Mire la oposición del enemigo. Le digo que cuando uno quiere afirmarse en el Señor, el enemigo se va a levantar. Pero nada de esto detuvo a Nehemías, porque Nehemías estaba fuerte, estaba firme en lo que él tenía que hacer. Y aquí vemos a estos personajes, a Sanbalat, que era un enemigo de los israelitas. Él era moabita y era gobernador de los samaritanos y por eso era enemigo de los israelitas. Vemos también a Tobías amonita, que era un funcionario amonita y que era parte de los países que eran enemigos de Israel. No era cualquier enemigo el que tenía Nehemías. Usted y yo no tenemos cualquier enemigo, pero es un enemigo vencido. Es un enemigo derrotado, que usa artimañas, pero que si Dios quiere, le sopla o le hace así y se deshace. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Y aquí vemos, hermanos, de que dice de que parte del templo, le dije, el templo ya estaba reedificado y parte de la ciudad. Pero ahora tocaban los muros. Ahora tocaban los muros. Había oposición, pero Nehemías se fortalecía en la palabra. Nehemías se fortalecía en la oración. Y como él estaba fortalecido, entonces lo que él podía darle a los demás era ánimo. Y el ánimo, hermano, hay que contagiarlo. Pero imagínese que usted le vaya a decir a alguien, hermano, yo pienso ayunar una semana. Ay, hermano, una su gran gastritis le va a dar. Hay gente así. Hay gente que desanima. Que cuando le dice, hermana, ahora yo pienso hacer esto y esto para el Señor, usted va a poder hacer eso. Sí, mire pues cuánto tiempo usted tiene así. Y esa es la obra del enemigo, muchas veces usando a los mismos que están alrededor de nosotros para desanimar, para que no salgamos de donde estamos. Pero Nehemías, como era un hombre donde estaba el Espíritu Santo de Dios, él podía animar al pueblo. Usted sea un animador de otros para servirle al Señor. No sea un tropiezo para otros. Sea de los que empuje, de los que jale, de los que motive, para que otros también experimenten lo que usted ha podido experimentar. Y aquí vemos entonces que se enojaron estos hombres y dice que él se enojó. Vemos aquí en la palabra del Señor que él se enojó, se enfureció en gran manera y se burló diciendo débiles. Y también había otro personaje que le dije, Tobías, que él decía, ¿acaso ellos van a poder reedificar esa muralla? Si una zorra se para en esa muralla, ay, Dios, se les va a caer. Lo que estaban diciendo era, están haciendo un trabajo frágil. Un trabajo que no les va a durar. Lo que hacemos para el Señor, guiados por Él, hermano, es algo fuerte y va a permanecer. La oposición no desanimó a Nehemías, pero sí desanimó a algunos y los cansó. Pero Nehemías volvía a motivarlos. Y vemos que cuando Nehemías mira esa oposición, vuelve a orar. Hermano, porque en la oración hay poder. En la oración hay fortaleza. Cuando oramos, las puertas se abren. Y Nehemías era un hombre de oración. Si usted lee el libro de Nehemías, este hombre se la pasaba orando. Y no solo por él, por los del pueblo. Y entonces Nehemías, cuando vieron de que Nehemías, cuando vio que ya estaban desanimados en el verso 10 y estaban cansados, él les dice de que no se dejaran desanimar, y entonces los vuelve a motivar. Vamos a leerlo, es larguito, pero vamos a leerlo, porque si yo se lo doy parafraseado no es lo mismo. Nehemías capítulo 4, verso 14 al 18.
Dice, después inspeccioné todo esto y hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así. No tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente, escucha Iglesia El Olivar, no tengan miedo de sus enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y es poderoso. Luchen por sus hermanos, iglesia, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, por sus esposas, por sus hogares. Nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder, así que se retiraron. Nosotros regresamos a nuestro trabajo en la muralla. Después, aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba con sus escudos, lanzas, arcos y armaduras. Los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de Judá. Los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. Cada uno de los constructores tenía su espada atada a su cuerpo mientras trabajaba, y el que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Y mire lo que dice el verso 15 al 16 del capítulo 6. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios habíamos hecho esta obra. Dios es el que está con usted. Reciba fuerzas de Dios en este día, hermano. Dice que ellos no se desanimaron después de que les habló Nehemías, pero en lo que estaban en la construcción del templo tenían la espada en sus manos. La espada representa la palabra de Dios. No estemos solo trabajando y trabajando, tenemos que tener la espada de Dios. ¿Cómo usted va a ser fortalecido? Leyendo la palabra del Señor. Ellos pudieron terminar con toda la oposición que hubo, pero Dios estaba con ellos. Yo no sé cuál es el área descuidada en su vida, o cómo el enemigo ha estado infiltrándose en su vida. Pero hoy el Señor le ha traído esta palabra porque Él tiene planes de bien y no de mal para usted, para su casa, para su familia, para el ministerio que le ha dado. Póngase de pie. Nuestro enemigo tiene poder. Es un enemigo poderoso. Pero ese poder Dios se lo ha dado. Ese poder es limitado. En cambio, el poder que tiene el Dios que está con nosotros tiene un poder ilimitado. Si usted se ha sentido no poder, hermano, con la situación que ha estado viviendo, hoy Dios le ha dicho que restaure el altar. Dios le ha dicho que ore. Dios le ha dicho que ayune y que Él va a proveer todo lo que usted necesita para salir victorioso de esa prueba. Sacerdotes puestos en su lugar como guerreros. Levanten vallado. El enemigo quiere destruir familias. Siempre lo ha querido. Empezó con el primer matrimonio creado por Dios. Pero si hay vallado alrededor de nosotros, Él va a tener que huir.